Consejero, se viene desarrollando en Cajamarca el tercer Congreso Nacional de Consejeros del Perú. ¿Cuál es su reflexión sobre este evento? Este encuentro regional nos está permitiendo hacer una serie de análisis en temas relacionados como es descentralización, como es temas estatutarios, de minería, de lo que es desarrollo, descentralización, temas que son de importancia y están en primer plano a nivel de nuestro país. Creo que el desarrollo ha sido bastante positivo, ha habido buenos expositores, ha habido bastante participación de los consejeros a nivel nacional, ha habido importantes aportes para el normal desarrollo de este Congreso Nacional. El tema de la descentralización y la regionalización se viene repitiendo durante los congresos que se ha desarrollado por parte de la ANCOR. ¿No es un tema terminado? ¿Es un tema que aún todavía falta consolidarlo en el país? Efectivamente, es un tema que viene no solamente de este, sino de muchos gobiernos anteriores. Ya hablamos de descentralización desde el primer gobierno de Fernando Belaúnde Terry, otros gobiernos que se han venido dando a nivel nacional. El tema de descentralización es un tema que finalmente no ha concluido, es un tema que todavía está en boga, que todavía hay mucho que hacer. Hay que no solamente trasladar a las regiones, sino darle todas las posibilidades para que en las regiones puedan desarrollarse. Por ejemplo, en el tema de la minería ilegal, en el caso del Madre de Dios, no se está dando la oportunidad, el principio que debe darse en todo lugar, de que sean los lugares, las regiones, los gobiernos locales, los gobiernos regionales, los primeros que están más cerca al problema, los que tienen que tener la competencia definitiva y no se tomen medidas desde el nivel nacional. Perfecto. Sobre el tema de los presupuestos, se ha visto que durante los últimos años, con este gobierno, ha disminuido los recursos para obras, para inversión pública a los diferentes gobiernos regionales del país. ¿Eso qué indica? ¿Cuál es la percepción que ustedes tienen y cuál es la propuesta que han sacado en este evento? Yo tengo una preocupación personal con respecto a los presupuestos. No solamente se nos ha disminuido en cuanto a montos presupuestales, sino que los presupuestos que se asignan desde el gobierno central se ponen las diferentes trabas para que los gobiernos regionales no puedan cumplir y ejecutar el exiguo presupuesto que se les entrega. Por ejemplo, y hay una desigualdad a nivel nacional en cuanto a presupuestos. Por ejemplo, Madre de Dios tiene 80 millones de soles, 80, 90 millones de soles. En las otras regiones están por 200, 300 y aquellas regiones que tienen canon están por 1.500, 2.000 millones de soles. Hay una total desigualdad a nivel de todo el país. Eso, con seriedad, los gobiernos centrales deben hacer una nivelación en cuanto a los presupuestos que se asignan a cada una de las regiones y darles las facilidades para que puedan ejecutar. El SNIC es una buena propuesta, pero sin embargo también significa una traba para que puedan ejecutarse normalmente. Y eso permite, por ejemplo, que el gobierno central, en este caso el presidente, el Consejo de Ministros, visiten un departamento y en el mismo departamento le asignen 4.000 millones de soles más para acá, lo que ha sucedido en Huancavelica o en Puno. Y muchas veces eso queda en el papel, porque muchas cosas es de asignarle un presupuesto a la región, pero eso no le libera de que tenga que tener los perfiles y los proyectos para que se puedan ejecutar. Al final de cuentas es una mentira más, es una cuestión populista, es una cuestión en la cual no se concreta y no se ejecuta a nivel de la región. ¿Qué es lo que va a hacer la ANCOR? Estamos trabajando en eso y el día de hoy, después en la plenaria, vamos a acordar hacer una propuesta al gobierno para que sea más justa, más equitativa los presupuestos a nivel de la región. ¿Iniciativas legislativas? En cada una de las regiones y iniciativas legislativas, porque vamos a reunirnos posteriormente con la Comisión de Descentralización del Congreso de la República para que los aportes de los consejeros regionales a nivel nacional pueda ser escuchado y pueda traducirse en proyectos legislativos en el Congreso de la República. ¿Cuál es la reflexión que usted tiene sobre este importante evento? Bueno, en realidad para nosotros, los consejeros, que tenemos la posibilidad de poder participar de este tercer congreso, tenemos una gran expectativa. Este ya es el tercer año que en el cumplimiento de las funciones nos venimos reuniendo para optimizar las funciones que nos fueron asignadas por el voto popular, entre ellas el hecho de legislar, fiscal y sobre todo desde los gobiernos regionales, hablar y abordar un tema de suma importancia que es la descentralización en el país. Un tema que desde la percepción de los gobiernos regionales únicamente está en el discurso y no en los hechos, y que a través de los años viene postergándose y que los gobiernos regionales exigimos que ya tengamos cosas concretas en beneficio de nuestros pueblos, que son los pueblos más aislados del país y a los cuales muchas veces el acceso a la igualdad de oportunidades no llega porque continuamos con el centralismo que lamentablemente sigue siendo un flagelo y que se ha discutido grandemente en este Congreso
y que nosotros esperamos repercuta una vez más con los acuerdos que vamos a tomar y con las iniciativas que se van a presentar a posteriori. ¿Una iniciativa legislativa, si el Congreso de la República? Bueno, sí, tenemos justamente en este momento en la mesa de descentralización, estamos trabajando una propuesta de iniciativa legislativa y a esto se suma el trabajo que se vienen haciendo desde las regiones, ¿no? Hace un par de años, en el 2011, fruto del esfuerzo del gobierno regional mancomunado como son Cajamarca, Amazonas, San Martín y Amazonas, conseguimos una ley muy importante que es la ley de la mancomunidad, para que los gobiernos regionales puedan unirse y trabajar juntos objetivos comunes en beneficio de los pueblos y para que posteriormente a través del común Servinacuy que se puede conocer en Cajamarca, veamos si es que realmente estamos aptos o no para llamarnos ya regiones. Sin embargo, el tema de la descentralización es un tema no terminado, que sigue en el debate y eso se suma a la disminución de los presupuestos a los diferentes gobiernos regionales del país. ¿Esto cómo lo ha analizado este Congreso? Bueno, efectivamente, el día de ayer con la presencia de la secretaria de Descentralización, la señora Rosa Florián, recibió grandes críticas respecto a que en el discurso figura aportar o creer en la descentralización, sin embargo se reducen presupuestos, se siguen generando oficinas desde el gobierno central de control en las regiones, en lugar de empoderar a los gobiernos regionales y transferir las funciones que deben de ser transferidas para que esos gobiernos regionales verdaderamente tengan la participación política y decisoria dentro de su territorio. ¿Están como pintados los gobiernos regionales porque no tienen la autonomía que deben tener? Efectivamente, hay muchas funciones y muchas veces regiones dependemos únicamente del gobierno central, como por ejemplo la región que nosotros representamos, los sanmartinenses, donde lamentablemente no tenemos ni un sol del canon y únicamente dependemos de las transferencias que muchas veces nos hace, o que pocas veces nos hace el MEF y de otras entidades cooperantes. Bueno, aparte del tema de la descentralización y otros temas en materia de presupuesto, minería, etcétera, ¿qué es lo que se pretende con la ANCOR, con una organización que aglomera más de 200 consejeros a nivel nacional? Bueno, con el ANCOR lo que nosotros pretendemos es, como lo dije en su momento, potencializar las acciones de los consejeros regionales. Recordemos que los consejeros regionales estamos donde estamos por una elección popular y eso nos obliga y nos compromete con la población a la cual representamos, para fiscalizar los presupuestos que nos llegan, para hacer un buen uso del recurso y para legislar las necesidades que tiene nuestra población. Entonces, si es que realmente nosotros nos empoderamos de esas funciones a través de espacios como estos, en los cuales se nos capacitan, se nos fortalecen, vamos a poder hacer y cumplir con de mejor manera o a cabalidad la función que se nos asigna. De lo contrario, quizás nosotros nos viéramos muchas veces incluso sin poder cumplir con el rol que se nos ha asignado. En espacios como estos se debaten, se capacitan y se comparten experiencias que finalmente son volcadas al interior de nuestras regiones como experiencias para hacer un mejor uso de los recursos que tenemos, en fiscalizar las obras, en fiscalizar las acciones y todo lo que nos compete como consejeros. Pero también se generan nuevos liderazgos, ¿verdad? Se generan nuevos liderazgos seguramente y es importante porque claro, en espacios como estos, las mujeres, los sectores vulnerables como son las comunidades, los representantes de comunidades nativas, los representantes de género, las mujeres, los jóvenes, tenemos la misma posibilidad de participar y recibir de repente los incentivos, ya sean en capacitaciones y poder estar al nivel de lo que nuestras regiones, nuestras provincias esperan y también al nivel de otras regiones, ¿no? Su reflexión sobre el tercer Congreso Nacional de Consejeros del Perú. Importante por su convocatoria, a pesar que hubieron algunos eventos extraordinarios que trataron de timar la presencia de los diversos consejos regionales del Perú. Pero a pesar de ello, una presencia importante, pero también un estado de ánimo de los consejeros valioso, que desearían que los procesos de descentralización no solamente se detengan, sino avancen, pero otorgándole las facultades reales en temas económicos, financieros, administrativos también, desde luego, ¿no? Legislativos, fiscalizadores a los gobiernos regionales y de hecho también dentro de los gobiernos regionales a los consejos regionales. ¿Cuál es la propuesta para poder plasmar todos estos acuerdos en realidades? ¿Quizá a través de una iniciativa legislativa? Definitivamente tiene que pasar por una iniciativa legislativa. El problema que tenemos ahora es de desventaja muy seria
porque en el Parlamento no tienen esa voluntad, hasta este momento hemos podido observar, de por lo menos cambiar las normas y otorgarle mayor autonomía a los gobiernos regionales y dentro de ellos a los consejos. Los consejos regionales, por ejemplo, pueden detectar que tal o cual funcionario del gobierno al cual pertenece puede incurrir en alguna falta grave, pero no tiene la potestad de interpelarlo, por ejemplo, como sí lo tiene el Congreso de la República. Lo único que tiene que hacer es informar al Ejecutivo para que éste tome las decisiones correspondientes. Pero ese es un trámite que pasa mucho tiempo y de veras que estamos atados de pies y manos allí porque no hay una mayor potestad del Consejo para poder intervenir en esos tipos de casos. Consejero, hay una ley de gobiernos regionales del Perú y ley marco de la descentralización. Está en los papeles. ¿Van a exigir cumplimiento o revocar esta ley porque hay una serie de vacíos según manifiestan los consejeros? Yo creo que las normas tienen demasiados vacíos y el proceso de descentralización que nos dijeron que era irreversible y que eso está muy bien, ¿no? No podemos retroceder desde luego. Sin embargo, se ha detenido. Estos vacíos no son hasta hoy superados, a pesar de que ya estamos en 3 gobiernos regionales en el país. Es por eso que estoy señalando que el gobierno central siempre transfiere competencias a los gobiernos regionales, pero no transfiere la parte presupuestal, por ejemplo. No, hay un tema que se está señalando, el tema de los tributos. Todas las regiones tributan, pero no ni siquiera en su región, tributan en Lima. Y el reparto de los recursos se hacen desde Lima y principalmente se concentran en los ministerios, de tal manera que de los casi 130.000 millones de soles que tiene el presupuesto general de la República, el 70% lo maneja el gobierno central, ¿no? Apenas un 16% los gobiernos regionales, el resto corresponde a los gobiernos locales. Entonces, estamos todavía a una dificultad mayor. Pero dentro de las mismas normas, creo que los consejos regionales tienen aún mucho más limitaciones, porque lo que se legisla a veces no es tomado en cuenta por el Poder Ejecutivo, de tal manera que se desconoce así de fácil. La ordenanza 036 que dio el Consejo Regional no solamente fue desconocida, sino que los consejeros han sido sometidos a un proceso judicial. Y esa no es la única experiencia en Cajamarca. Teniendo estas reuniones de los consejeros en las diferentes regiones han habido expresiones de esta naturaleza, ¿no? Por un lado, la norma te dice que tienes que legislar, pero la legislación que tienes que hacer está limitada exageradamente, de tal manera que cualquier cosa que vaya seguramente contra lo establecido en el país va a ser sencillamente desconocida y a veces va a tejerse un conjunto de fastidio a los consejeros, a los consejos regionales que lo promueven. Entonces es un tema que tenemos una muy débil institucionalidad en el país y mucho más estos gobiernos regionales que deberían ir consolidándose siguen siendo tan débiles como surgieron. Consejero, su reflexión sobre el tercer Congreso Nacional de Consejeros del Perú. Ha sido muy exitoso, se está tocando temáticas que van a ayudar en fortalecer la toma de decisiones desde los consejos regionales a nivel nacional. Su posición sobre el tema de la descentralización. Bueno, hay dificultades más de decisión desde el gobierno central. Se habla en teoría mucho de que se está trabajando en descentralizar funciones, competencias a los gobiernos regionales, pero eso es en teoría. En la práctica se nos están transfiriendo algunas funciones, pero en papeles. Sale una resolución en la que se transfiere funciones de minería a los gobiernos regionales en lo que es pequeña minería y minería artesanal, pero no hay presupuesto que pueda implementar mejor las acciones, vale decir recursos humanos, materiales, el tema presupuestal, logístico y todo ello, ¿no? Esas son las limitaciones que estamos teniendo como gobiernos regionales. Hay una serie de quejas desde los gobiernos regionales del país. ¿Qué propuestas tienen? Bueno, estamos consensuando por temáticas en este Congreso para hacer llegar a través del plenario a la Oficina de Descentralización de la PCM y a través también del congresista que preside, en este caso el congresista Rimachi de esta región, para que puedan canalizar y toda vez también de poder hacer algunas modificatorias que ya han surtido en los años de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales. Y el tema puntual es,
hablar de descentralización, pero ya en forma práctica, desde el gobierno central hacia las regiones, ¿no? ANCOR, ¿hacia dónde va? Bueno, el ANCOR apunta a fortalecer primeramente la labor de los consejos regionales. Una de las cuestiones que también limita la función de los consejeros es la de pasa por modificar la ley orgánica, porque limita el control o la fiscalización que desde el consejo se puede hacer la labor del ejecutivo, las direcciones regionales, las gerencias regionales, en la medida de que muchas veces la opinión pública dice el consejero, los consejeros, ¿por qué no hacen A, B, C? ¿No? Pero en el sentido de que no limita. A veces se pide información al Ejecutivo en lo que es gastos, planificación, etcétera, y muchas veces estas no son alcanzadas. Pero tampoco existe en la norma en la que el Consejo puede sancionar en estos casos, ¿no?